Buenos días con todos. Hoy el grupo conformado por Darwin Isaac, Maylin Jordana, Valentín Matthews, Nicole Emily, Julieta Is y mi persona Natalie Fernández les hablaremos sobre la obra de Los Sangurima por el autor ecuatoriano José de la Cuadra, quien fue uno de los integrantes más relevantes del grupo de Guayaquil. Nuestro objetivo con esta exposición es analizar desde distintos aspectos la obra, su contexto histórico y literario, su estructura simbólica, el argumento, los personajes, sus temas centrales y su importancia dentro de la literatura ecuatoriana. Queremos que comprendan por qué esta obra sigue siendo relevante en la actualidad. Contexto histórico y literario. Para comprender esta obra debemos situarnos en su contexto. La obra fue publicada en 1934 durante el auge del realismo social en Ecuador, que fue una corriente literaria que buscaba representar la realidad de forma directa, cruda y sin idealizaciones. Este movimiento fue creado en respuesta a todas las desigualdades sociales de la época, especialmente las que ocurrían en el campo. Otros escritores que se destacaron durante esta época fueron Jorge Casa, el ya mencionado José de la Cuadra, Enrique Gil Gilbert y Joaquín Gallegos Lara. Todos ellos formaban parte del también ya mencionado Grupo de Guayaquil, caracterizado por su compromiso político y social y por su interés en visibilizar aquellos sectores marginados como los indígenas, campesinos y montubios. Pero José de la Cuadra se diferencia de todos ellos por su enfoque en el Montubio de la costa ecuatoriana, grupo que hasta aquel entonces en la literatura no había sido muy estudiado. Entonces José de la Cuadra no lo presenta en su obra como un personaje secundario, sino que lo hace el centro de todo su relato, resaltando su espíritu rebelde, su identidad cultural, su fortaleza física, su vínculo con la tierra y su mundo simbólico lleno de mitos y supersticiones. La estructura de la obra. La novela Los Sangurimas de José de la Cuadra posee una estructura innovadora que se organiza completamente a partir de una metáfora central, en este caso el árbol de matapalo. Como primer punto, encontramos la teoría del matapalo, la alegoría del poder. El matapalo es un árbol tropical que crece sobre otros árboles hasta asfixiarlos y dominarlos. José de la Cuadra utiliza esta imagen desarrollada en el prólogo como la teoría del matapalo para representar la familia Sangurima. Su poder se expande de manera progresiva mediante la violencia, el miedo y la imposición de autoridad. El dominio social. El matapalo simboliza un tipo de poder que se impone desde dentro, anulando la libertad y la individualidad de lo que lo rodea. Crítica social. La novela es una crítica profunda al poder autoritario y a la violencia heredada. Como segundo punto, encontramos la estructura interna, la ramificación de la violencia. La estructura interna de la novela imita la forma de este árbol, reforzando cómo la violencia se hereda, se ramifica y se amplía con el tiempo. Encontramos el tronco añoso. Simboliza a Nicasio Sangurima, la figura central y origen del poder y la violencia. Las ramas robustas representan a los hijos, quienes prolongan y fortalecen la autoridad heredada, reproduciendo los mismos comportamientos violentos. Las hojas en torbellino corresponden a los nietos y a generaciones posteriores, donde la violencia se dispersa, se exagera y se vuelve cada vez más descontrolada. Como tercer punto, encontramos estilo narrativo, el cual es el reflejo de la tradición montubia. El modo en que está construido los capítulos refuerzan la estructura general y el contexto cultural de la obra. Encontramos los relatos independientes. Los capítulos funcionan como relatos casi independientes. La tradición oral, esta forma narrativa imita la tradición oral montuvia, donde las historias se transmiten de boca en boca. Y por último, el carácter mítico. La mezcla de la realidad y la leyenda contribuyen a construir el mismo carácter mítico de la familia Sangurima, demostrando que la violencia no solo se vive, sino también se cuenta y se perpetúa. Dimensión telúrica y fatalismo. La elección del matapalo como símbolo central y la ambientalización
En el entorno montubio de la costa ecuatoriana añaden una capa de fatalismo y una dimensión telúrica relativa a la tierra, a la novela. Encontramos el poder de la naturaleza. El matapalo, al ser una fuerza natural que domina y asfixia a otros árboles, proyecta la idea de que la violencia y el poder autoritario de los sangurimas son casi una fuerza includible o un destino inevitable, arraigado en la misma tierra y la cultura rural, influencia del entorno. La novela enfatiza cómo el entorno físico, el trópico, el campo montubio, no es un simple escenario, sino un factor que condiciona la conducta y las pasiones. La naturaleza indomable se refleja en la naturaleza violenta de la familia. Y por último, la fatalidad heredada. Al igual que el matapalo, crece inexorablemente. La violencia de los angurimas es retratada como una fatalidad que se hereda y se transmite de generación en generación, haciendo difícil o imposible escapar del ciclo destructivo de su apellido. Gracias. Mi tema es el argumento general y el espacio de la Hondura. La historia se desarrolla en la hacienda La Hondura, ubicada en la zona inhóspita de la costa ecuatoriana. Este espacio no solo es un escenario físico, sino un símbolo de abandono del Estado. En la Honduras no hay policías, no hay jueces, no hay instituciones, por eso rigen de la ley del machete, el honor personal, fuerza física y las creencias mágicas. En sí, la novela narra la vida de la familia Sangurima, un clan temido y legendario que decide vivir aislado del resto del mundo. Este aislamiento genera desconfianza a los forasteros, reglas propias y una identidad construida sobre el mito y la violencia. Conflictos constantes por tierras y poder. A lo largo del relato se mueven varias generaciones, dejando claro que la violencia no es un hecho aislado, sino una herencia familiar. Gracias. Buenas, yo les vengo a hablar sobre Nicaso Sangurima y el conflicto familiar. El eje central de esta obra es de Nicaso Sangurima, que fue patriarca y fundador del linaje. Él es descrito como físicamente una persona muy astuta, autoritaria y profundamente supersticioso, y violento cuando se trata de imponer castigo a las personas que él creía así necesario. Su figura está rodeada de muchas leyendas. Una de las más conocidas es el supuesto pacto que tiene con el demonio Nicaso por sus riquezas y poder, este mismo dándole su nombre, lo que convierte a este personaje casi mítico y muy respetado por sus aliados, es decir, él creaba miedo en sus adversarios y enemigos. Y sus hijos representan las formas del conflicto. Su hijo mayor, Ventura, es humillado y despreciado. Francisco, el único con una educación formal, fue abogado en Guayaquil. Eufrasio fue un militar muy brutal, es decir, muy sangriento y violento, y Terencio fue un sacerdote dominado por el alcohol y la lujuria, es decir, dejó su vida a perder por los vicios. La violencia alcanza un punto muy alto cuando los Rujales, los nietos de Nicaso, secuestran y violan y asesinan a María Victoria, hecho que revela públicamente los crímenes atroces de este clan y todo lo que traía esta familia detrás. Como primer punto, tenemos lo que viene siendo el poder y la violencia, en donde en Honduras el poder se impone por la fuerza y la violencia se convierte en algo cotidiano de la vida, lo que provoca que se va transmitiendo de otra generación. Bueno, como segundo punto, tenemos lo que viene siendo la marginación social, donde la obra presenta la pérdida de los siguientes campos ecuatorianos, como la educación, la salud, la justicia y la dependencia del hacendado. Esto quiere decir que el campesino era dominado bajo el poder del dueño de la hacienda. Bueno, como tercer punto tenemos lo que mencionó de la identidad montubia, donde Juan José de la Cuadra básicamente profundizaba lo que viene siendo el montubio en los siguientes términos, como lo que viene siendo el lenguaje, las costumbres, la valentía y en lo que viene siendo en un mundo simbólico. Bueno, como cuarto punto tenemos que ver siendo el mito de la realidad, en donde José de la Cuadra
relaciona esta historia con diferentes hechos reales, como viene siendo los presagios, las malas sombras, las apariciones y las creencias sobrenaturales. Y como quinto y último punto, tenemos el destino tráfico familiar, donde la familia Sangurima parece condenada a repetir los errores del pasado. Los Sangurimas es una obra de gran importancia literaria porque se incorporó por primera vez de manera profunda y protagónica al mundo montubio dentro de la narración ecuatoriana, dándole voz y complejidad a un grupo social que históricamente ya fue marginado. José de la Cuadra consolidó el realismo social al denunciar el abandono del Estado, la violencia rural y el caciquismo. Esto elevó una denuncia mediante una estructura simbólica e innovadora basada en metáforas del matapalo que influye por la oralidad popular. Bueno, en conclusión, los Sangurimas nos relatan historias sobre una familia violenta y también nos da un retrato profundo sobre un Ecuador rural que nos enseñan las injusticias, sus culturas y su mundo simbólico, dándonos a conocer muchas cosas. José de la Cuadra creó una obra compleja, crítica y vigente para nosotros poder reflexionar sobre el poder, la identidad y la violencia del país. Muchas gracias.